Los primeros reportes de los que se tiene noticia respecto a este tipo de apariciones, datan del siglo XI en la Europa que iniciaba la Edad Media. En Francia, durante la construcción del famoso castillo de Caen, Normandía, se acusó la presencia de extraños demonios de forma humana y apariencia oscura, similares a sombras que impedían el avance de los trabajos en la obra que sería la iglesia de San Jorge dentro del mismo complejo. La inquietud entre los trabajadores fue tanta, que la obra tuvo que ser suspendida en varias ocasiones, presumiendo que se trataba de antiguos caballeros franceses que se oponían a la construcción, que estaba en manos inglesas. El fenómeno se extendió hasta el siglo XIII, casi 200 años durante los cuales el castillo y sus anexos no fueron ocupados en su totalidad, en buena medida por el miedo a estas presencias. No sería sino hasta 1202, cuando finalmente fue ocupado por franceses, que el fenómeno se redujo. Aparentemente, el propio obispo Arnaldo Amalric habría sido testigo de aquellos seres, siendo afectado en su salud y estado de ánimo hasta el punto de ser enviado a una nueva diócesis en Toulouse. Si bien no se tiene claro cómo es que se terminó con el problema, o si siquiera se terminó, lo que sí se tiene son relatos de la época que hablan de los caballeros fantasmales del castillo de Caen, y son descritos como sombras. En la nación Choctaw, en los actuales estados de Alabama y Mississippi en los Estados Unidos, existía la creencia en un ser denominado Nalusachito, que se traduciría como figura negra y grande. También el Nalusafalaya, traducido como figura negra y larga. Ambos constituían el equivalente al demonio cristiano y resultaban ser especialmente violentos, se les atribuían muertes de infantes y también se les nombraba Impashilupo, devoradores de almas. Se les describía como sombras de gran tamaño y aspecto atemorizante. Si bien tienen aspecto humano, sus rasgos se observan exagerados, grandes orejas, ojos muy pequeños y de color rojo. Cuando una de estas apariciones llegaba a un campamento, había que abandonarlo de inmediato. Y antes de asentarse en otro sitio, había que asegurarse mediante cantos y ritos, de que aquella criatura no volviera a aparecer por ahí. No se les consideraba como personas muertas, sino como algo más. En el México prehispánico, el alux, un ser creado por un brujo y que podía ser un guardián y en ocasiones una ayuda para las personas, también podía convertirse en una auténtica pesadilla. En su enojo, era capaz de proyectar sombras que actuaban por sí mismas, como si tuvieran vida propia y fueran no solo atemorizantes sino especialmente agresivas. En la época moderna, se acuñó el término Shadow People o gente sombra. Con la creciente de la investigación paranormal, se ha podido encontrar numerosos testimonios y relatos que nos llevan a pensar que hay algo más que simples leyendas. Hay un fenómeno violento, agresivo y cuyas características son propias de seres de origen demoníaco. Estos son algunos de los elementos que se encuentran presentes en los relatos acerca de la gente sombra. Suelen iniciar su manifestación como algo que se mueve por el rabillo del ojo, no son claras, parece ser más bien algún tipo de distracción de la persona o confusión, pasan casi desapercibidas. Se fortalecen con el temor de las personas, lo que hace que paulatinamente cobren fuerza y tengan un crecimiento progresivo. En un inicio se limitan a fenómenos visuales tenues, pero conforme crecen, pueden generar fenómenos cinéticos intensos, tales como objetos que vuelan, muebles que se cambian de lugar, agresiones físicas con objetos similares a un poltergeist pero mucho más agresivos. Pueden ser asaltantes de alcoba, llegando a realizar ataques de carácter sexual, aun cuando no tienen una intención de tal, como lo tendría un incubo o un súcubo. El ataque va encaminado a crear mayor temor. Alteran la atmósfera de un espacio, provocan olores nauseabundos, en ocasiones olores fecales, en otras olores similares a algo que se corrompe o a carne pútrida. No suelen ser persistentes los olores, duran instantes y desaparecen, pero en el momento que ocurren, no hay manera de disiparlos. Alteran el entorno, provocan súbitos cambios de temperatura, a diferencia de algunos fenómenos fantasmales que siempre bajan la temperatura, las sombras pueden alterarla en ambos sentidos. Los investigadores que han enfrentado este fenómeno encuentran un detalle peculiar: solo se altera la percepción, en realidad no cambia la temperatura. A diferencia de los fenómenos fantasmales en los que sí se puede detectar un cambio drástico mediante termómetros digitales, en el caso sombra, no hay tal cambio, pero se percibe y se siente como si lo hubiera. Afectan la percepción de las personas, pueden tomar apariencias, afectar en sueños y también generar ilusiones ópticas que van de lo inocente, niños o juguetes, a lo grotesco, monstruos, demonios y demás. También a partir de los relatos se pueden encontrar varias formas de apartarles. Pero generalmente son muy sensibles a la oración, a la presencia de seres de luz y a la limpieza de un hogar.
Sí, limpieza física, suelen ser mucho más frecuentes en lugares en los que haya poca luz, suciedad y desorden. Sobre todo en lugares que han estado abandonados algún tiempo. Y a la llegada de nuevos vecinos, suelen comenzar los ataques. Por ello se cree que pueden ser residentes de un lugar específico. Los objetos sacros suelen mitigar su presencia, mas no la alejan totalmente, pero dependiendo de la fe de las personas, estos objetos sacros pueden ser muy eficientes ya que, al brindar confianza a la persona y robustecerla espiritualmente, reducen la posibilidad de acción del agente sombra. Sin embargo, también se cree que pueden ser atraídos por actos indebidos, juegos de adivinación, conjuros, brujería y encantamientos. Una característica muy notoria es su apariencia, son imágenes planas, como si fuera un recorte de periódico que se mueve contra la pared. No lucen naturales, pueden verse en tonos inusuales, a veces pueden observarse detalles que no tienen lógica, como que sus ojos sean visibles aun cuando el resto sigue siendo una forma de sombra, en otras ocasiones se pueden ver detalles de la vestimenta o las manos.